Sean bienvenidos todos a esta tercera entrega con el tema de arreglos. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de las operaciones con varios arreglos. Tarde que temprano, pues nos vemos en la necesidad de tener múltiples conjuntos o múltiples series de datos y por tanto tendremos que hacer operaciones entre los diferentes eh, componentes que tenemos o diferentes líneas de datos que tenemos. Ese es el tema que vamos a trabajar entonces en esta sesión. Vamos a ver la agenda de hoy. Como siempre haremos un repaso preliminar del tema de los arreglos. Posteriormente entraremos de lleno en lo que son las operaciones entre ellos. Puntualmente vamos a hablar de dos que son como las más destacadas o importantes, son ejemplos de operaciones clásicas entre ellos. Y esto también lo llevaremos a cabo como siempre con nuestros demos al final de la sesión. En nuestro repaso preliminar estamos en la temática de los arreglos. Los arreglos son estructuras de datos que nos permiten almacenar múltiples variables o múltiple cantidad de información dependiendo de la necesidad que tengamos en un problema. Esta estructura se considera unidimensional, normalmente se le conoce como vector y nos sirve para representar una serie o una hilera de datos. Es decir, cuando tengamos un conjunto de datos lineal, es perfectamente representable con un arreglo de este tipo. Cuando la estructura ya sea bidimensional o multidimensional, pues entonces tendremos que hacer uso de otras estructuras más avanzadas. Nuestro vector o nuestro arreglo por defecto es indexado. Cada elemento que hay dentro del arreglo tiene una posición fija y es única. La posición no puede cambiar, el contenido de ella siempre puede ser alterado, pero los índices permiten un acceso rápido y directo a cada uno de los elementos. Desde el punto de vista de la dimensión, los arreglos se consideran estáticos, es decir, una vez el arreglo es construido por primera vez, no puede ser modificada su dimensión. La dimensión es fija y el número de casillas también, por tanto, es fija. Y no solamente eso, sino que es creado de forma automática, es decir, el arreglo se crea completo en memoria sin ningún tipo de prevención o de utilización previa de sus componentes. Se construye completamente el arreglo desde el momento que es invocado y no puede ser redimensionado. El tipo de dato que tiene un arreglo es fijo, también es estático, se puede decir, no se le puede cambiar. Y generalmente pues las series de datos que trabajamos son todas del mismo tipo, pero importante recordarlo. El acceso directo que nos permite llegar rápidamente a cualquier elemento dentro del arreglo es una de las características más valiosas de un arreglo, los hace muy rápidos, pero también pues, tener en cuenta las condiciones que se tienen para ciertos problemas donde de pronto el acceso directo no es tan preponderante y quizás la flexibilidad de la estructura sea un poco más deseada. La estructura o el ideal que siempre tenemos de un arreglo es como lo ve la imagen. Tenemos una lista de elementos, en este caso 10, menos 100, 5, 25, etc. Y con sus índices que son 0, 1 hasta el 7, en este caso este es un arreglo de 8 elementos. Los índices son los que hablábamos, no se pueden alterar, no se pueden cambiar, son fijos. Los elementos sí se pueden cambiar, de tal manera que el acceso directo nos permite, por ejemplo, fácilmente llegar al elemento 2. Entonces, si uno dice que el vector sub 2 sería el elemento 5 y el vector sub 5, por ejemplo, es el elemento 0. Los elementos siempre pueden ser cambiados, lo que no puede cambiarse es la dimensión o el orden que tienen los índices dentro del arreglo. Vamos a entrar entonces al tema puntualmente de la sesión, que son las operaciones entre vectores. Aquí hay que decir que generalmente nuestros problemas, cuando empezamos a crecer la dimensión de nuestros problemas, se requieren dos o más series de datos. Rara vez un problema se puede modelar con una sola serie de datos, a no ser que sea de pronto un problema muy sencillo. Pero generalmente tenemos más de dos dimensiones o más de dos series de datos en algún momento. En este caso, pues ya entraríamos al tema que nos atrae, que es las operaciones entre vectores o entre arreglos. Para este tipo de diseño es importante verificar la compatibilidad de los tipos de datos. Es decir, si vamos a hacer operaciones entre vectores, debemos asegurarnos que los tipos de datos que tengan estos arreglos que vamos a manipular sean compatibles. No tienen que ser exactamente iguales, por eso de pronto hablo de compatibilidad, porque es posible que los números, por ejemplo, puedan ser compatibles, es decir, yo podría comparar un entero con un real.
y es manejable, pero no necesariamente en todos los casos vamos a poder hacer comparaciones. Por tanto, es importante verificar esto previamente. Si por pronto un arreglo, por poner un ejemplo, un arreglo con cadenas de caracteres no se puede comparar o no se puede procesar con un arreglo de enteros de elemento a elemento o uno a uno. Ese tipo de cosas es importante verificarlas y tenerlas claras para que no tengamos problemas al momento de hacer nuestros diseños. También lo otro a tener en cuenta es la longitud de los arreglos. En algunas operaciones es importante y es fundamental que sean la misma dimensión. Hay problemas que exigen que la dimensión de los arreglos sea la misma, pero hay otros donde no es inconveniente. De todas maneras, es importante tenerlo en cuenta porque es posible que tengamos que verificar antes de comenzar nuestro proceso si los arreglos se encuentran con la misma longitud o si definitivamente pues no hay ningún problema con ello. Algunos ejemplos de operaciones entre vectores, aquí solamente hay algunas, obviamente hay muchas, pero son importantes traer algunas como las más destacadas. Una de las que vamos a atacar es la igualdad. La igualdad entre arreglos o vectores es comparar si dos series son exactamente iguales. Esta igualdad es muy dada o generalmente es muy dada a ser similar a la que hay entre los vectores matemáticos. Dos vectores matemáticos se consideran iguales si tienen la misma dimensión y los mismos elementos posición a posición, o sea, son exactamente iguales dato por dato. Esa es la igualdad tradicional y es la más aceptada. Hay otras versiones, ¿sí? Como decir, hay de pronto una equivalencia, pero la igualdad generalmente está dada de esa forma. Otra operación muy popular es la fusión. Muchas veces recibimos datos de varias partes, de varias fuentes, y necesitamos que todos los datos estén aglomerados o guardados en una sola estructura, en una sola dimensión. Entonces eso se le conoce como una fusión. Se toman uno o varias series y se guardan o se almacenan en una sola estructura. Eso normalmente se conoce como unión en los conjuntos, pero en los vectores pues se puede hablar de fusión. Otra operación que también aparece bastante son los elementos comunes o mal llamada intersección también. En este caso, los elementos que se repiten o que aparecen en una o más series son las que nos interesan. Muchas veces queremos ver si se cumple o si aparece un dato en una o más series. En este caso, la intersección entre conjuntos funciona similar y por eso muchas veces la vemos desde ese punto de vista. La búsqueda cruzada es parecida a los elementos comunes, pero está más enfocada en saber si los elementos están en un punto o existen, pero no necesariamente todos contra todos. Es decir, ya no es como la igualdad donde todos los elementos deben estar, sino de pronto algunos elementos están, otros no están. Entonces mi interés de pronto es saber quiénes están o de pronto al contrario, saber quiénes no están. En este caso, pues eso sería como una búsqueda cruzada porque se están haciendo recorridos en base a un dato de un elemento o un elemento de un vector en otro. Y la inclusión también aparece bastante en la temática de conjuntos. Se refiere cuando un vector está dentro totalmente de otro, es decir, todos los datos de una serie están guardados o almacenados dentro de otro, tal cual como si fueran una parte de él. Cuando hablamos de la inclusión es así, es decir, tienes 1, 2, 3 y el otro elemento es 2, 3, por ejemplo, la otra serie. Entonces quiere decir que una serie está incluida totalmente dentro de otra. En algunos casos este problema es muy atractivo, es importante y por eso también se trabaja. Entonces vamos a concentrarnos en esta sesión en dos operaciones, ya lo habíamos dicho, y una es la igualdad, o la primera que vamos a trabajar es la igualdad. La igualdad es una operación donde se debe de verificar que todos los elementos de la primera serie se encuentren tal cual como están en la segunda serie. Es decir, para dos vectores es garantizar que cada uno de los elementos del primer vector se encuentra en la misma posición, así tal cual en el segundo vector. Para lograr eso, se debe verificar el tipo de los vectores. Primero que todo, el tipo debe ser igual o compatible, pero vamos a colocarlo estricto igual, para que no haya ningún tipo de problema al momento de compararlos. ¿Sí? Y habíamos hablado que va a haber tipos que no son compatibles, no son comparables. No puedo comparar cualquier cosa con cualquier cosa en todos los casos. Entonces, por esa razón siempre es mejor definir que los vectores sean del mismo tipo. En esta
operación puntualmente, ya lo habíamos dicho que algunas veces no es importante, en otras sí. Aquí se debe verificar que la longitud de los vectores sea exactamente la misma, debe ser igual. La longitud de los vectores debe ser igual para garantizar que cada posición tenga un gemelo o un espejo del otro lado. Si las longitudes no son iguales, pues a lo más puedo decir es que un vector puede estar incluido en el otro, pero no puedo decir que son iguales, porque obviamente ya uno va a tener más elementos que el otro. También deben entonces realizarse una comparación. ¿Cuál es la comparación? Pues debe compararse el elemento en cada posición de los vectores y mirar si alguno que exista es distinto, ¿sí? Si hay un solo elemento que sea diferente, que se encuentre en la misma posición, pues ya los dos vectores son distintos, ¿sí? Tú puedes tener un vector 1, 2, 4 y puedes tener un vector 1, 2, 5. El 4 es diferente del 5 y aunque el 1 y el 2 sean iguales, pues ya eso los hace distintos. Entonces esto genera, gracias a que los vectores son del mismo tamaño, genera lo que se conoce como un recorrido en paralelo. En algunas operaciones se pueden hacer recorridos en paralelo, generalmente en la igualdad o digamos, en operaciones donde se puedan garantizar que los vectores sean del mismo tipo. En ese tipo de operaciones es muy popular hacer este tipo de recorrido en paralelo, es decir, visitar varias estructuras al mismo tiempo o en el mismo momento. El ciclo de recorrido es similar al que están teniendo ustedes allí en la pantalla. Se hace un solo ciclo, eso es algo que es muy importante verlo. No se necesitan los dos, sino solamente se requiere un solo ciclo. Y ese ciclo pues puede ir a la dimensión de cualquiera de los dos, porque ya garantizamos que los vectores son iguales de tamaño. Entonces, si son iguales de tamaño, pues en este punto arreglo1.length va a ser exactamente igual a arreglo2.length, es decir, no va a haber diferencias. Por tanto, pues el límite cualquiera de los dos sirve. En este caso, pues he dejado arreglo1.length. El recorrido solamente exige un solo for y dentro del for lo que se hace es comparar cada elemento de un arreglo con el otro, pero en la misma posición. Miren que las posiciones dentro de los corchetes son iguales. Arreglo 1 sub i y acá es arreglo 1 sub i. Esto es fundamental porque es lo que llamamos recorrido paralelo. Es decir, estamos visitando los dos vectores simultáneamente al mismo tiempo, posición por posición. Es decir, si por ejemplo estoy visitando la posición 0 del arreglo 1, al mismo tiempo la comparo con la posición 0 del arreglo 2. Si estoy visitando la posición 5 del arreglo 1, también estoy comparándola con la posición 5 del arreglo 2. Aquí la comparación de forma muy llamativa es diferente. Y de pronto alguien dirá, bueno, ¿y por qué se pregunta por el diferente? En este problema, que es la igualdad, es mucho más fácil llegar a el caso negativo o el caso fallido que al caso positivo o exitoso. ¿Por qué? Porque con solamente una sola comparación donde se llegue a garantizar que no son iguales, pues ya no son iguales las dos series. No hay necesidad de, digamos, de hacer más nada ni hacer trabajos adicionales porque ya garantiza de que los dos vectores son distintos. Por eso se habla de que si alguno de los dos en la posición i da diferente, entonces pues ya es un caso fallido y obviamente va a devolver un falso al momento de decir que son iguales. Si se recorre todo el ciclo, se recorren todos los elementos, no se encontró ninguno que fuera diferente el uno con el otro en la misma posición, pues entonces no hay más nada que decir, sino que se garantiza que los elementos son iguales o las series son ciertas. Este es el caso final o es el caso general cuando definitivamente ya no hay más opciones, pues entonces se devuelve true y es el caso exitoso. Este es el caso de la igualdad, en el momento cuando se comparan dos series y se determinan si sus elementos son iguales en posición 1 a 1. Vamos a la segunda operación que vamos a trabajar en esta sesión y son los elementos comunes. Los elementos comunes o también llamada intersección es aquella operación donde a mí me interesa saber qué elementos se encuentran en una serie o en un vector y qué elementos se encuentran en otra al mismo tiempo. Como quien dice, yo necesito saber cuáles elementos se encuentran en ambas simultáneamente. Hay intersecciones o hay operaciones de este tipo donde importa mucho que la posición sea la misma.
es decir, que deben estar exactamente en la misma posición. Es parecido a la igualdad. Y hay otras donde lo que importa es la existencia, no necesariamente que sea garantizada la posición. Vamos a enfocarnos en esta última porque es más general y es la más común. Y es simplemente decir si los elementos aparecen en ambos vectores, pero no importando en qué posición aparecen. Entonces, en este caso, debe verificarse que el tipo de los vectores sea igual. Esto ya lo habíamos hablado y pues es obvio que debemos tener compatibilidad entre los tipos de los datos. No es obligatorio que sean de la igual longitud los vectores. A diferencia de la operación pasada, en este caso no es obligatorio, no es tal cual imperativo que sean iguales. Si son iguales, pues no hay ningún problema, se puede realizar, pero también pueden ser de longitudes distintas. Los elementos comunes no exigen que la longitud sea igual. Debe compararse cada elemento, en este caso, del primer vector con todos los elementos del segundo vector para encontrarlo o para ver si aparece dentro de ella. Si aparece, pues es un elemento común y es un caso exitoso y por tanto se procesará o se llevará a cabo la tarea que se tenga que hacer con ellos. Fíjense que hay en este caso, pues como tal no es un recorrido ya en paralelo como en la anterior operación, sino es un recorrido independiente, es decir, se está recorriendo en dos niveles. En el primer nivel, que lo vamos a ver aquí en el nivel externo, este for que está aquí, que estoy marcando yo con el cursor, es el recorrido del primer vector. Y internamente, o de forma secundaria, hay un segundo recorrido, que es este que estoy marcando acá, que es el recorrido del segundo vector. Por cada elemento del primer vector, se está visitando a todo el segundo vector para ver si aparece o no. Y de esa forma, si finalmente se encuentra, entonces se procesa o se almacena o se hará algo respectivo con respecto a ese dato. En este caso, llegamos a un diseño que se conoce como ciclo anidado, donde existe un proceso externo, que en este caso está enfocado en el recorrido en el vector 1 o arreglo 1, y un ciclo interno o un subproceso, si lo quieren ver también de esta manera, que está enfocado en el recorrido arreglo 2. Para cada elemento del primer arreglo, fíjense que dice arreglo 1, posición I, que es la controlada por el for externo, se va a comparar con el arreglo 2 en la posición J. Aquí ya se dan cuenta que el recorrido no es paralelo, sino es independiente, porque las variables, los índices, no son iguales y va a estar conectada al ciclo externo y J va a estar conectada al ciclo interno. Y fíjense que cada ciclo tiene su propia longitud, por lo que decíamos que no necesariamente las longitudes tienen que ser exactamente iguales. En este caso, si encontramos que algún elemento del arreglo 2 en la posición J es igual a algún elemento del arreglo 1 en la posición I, ese arreglo está en común, es decir, está en alguna parte de las dos series y por tanto debe procesarse. En este caso, en este ejemplo que yo les estoy mostrando, pues estamos haciendo un arreglo, un tercer arreglo, que vamos a llamar arreglo 3, y en ese arreglo se van a almacenar los elementos que encontremos. Puede ser entonces en este caso arreglo 1 sub i, y aquí tendrían una tercera variable, que en este caso sería k, para ir almacenando los respectivos que encontremos. No necesariamente siempre este es el caso o es el objetivo, pero es una opción muy popular almacenar los elementos en común para ser procesados posteriormente. En este punto entonces vamos a entrar a los demos, a la sección de demos. Como siempre iremos a nuestro NetBeans para desarrollar los códigos que tenemos a continuación en la sesión. Ya estamos acá en nuestro NetBeans. Hemos creado un paquete denominado edu.q.vectores3. Aquí vamos a guardar los dos demos de esta sesión. Y hemos creado una clase que se llama igualdad, donde vamos a concentrar el código para esta demo, que se va a enfocar en la igualdad entre vectores enteros. Este diseño lo pueden hacer o lo pueden aplicar para cualquier tipo de vectores. Lo pueden hacer para reales, o pueden hacer también para objetos como los strings o para otro tipo de objetos. Lo único que tienen que tener, digamos, claro es que cuando vayamos a hacer la comparativa, pues al momento de usar objetos, pues tengo que usar el método equals, no puedo hacer igual igual. Dado que el igual igual no sirve para instancias puntuales en objetos, simplemente lo que hace es comparar si las variables son la misma, y es pues una comparación muy nimia y no funciona, no tiene nada que ver con el contenido. Entonces, para la comparación con objetos deben usar el método equals, sea que sea proporcionado por cada objeto
de acuerdo a la clase que estén usando. Entonces en este caso tenemos nuestra clase de igualdad. Vamos a hacer como siempre la adición del método main. Hacer PCB metabulador para que adicionemos a nuestro método, y en este caso vamos a hacer la operación para dos vectores de enteros. Se puede hacer también para más, pero la similitud, digamos, el proceso es igual para todos los demás, entonces con dos consideramos que es suficiente para mostrar el diseño. Entonces vamos a leer dos vectores de enteros y vamos a procesar la igualdad para ver si son iguales o no. En este caso ya sabemos que para la igualdad hay una condición, y es que deben ser del mismo tamaño. Acá vamos a hacerlo pues un poco más sencillo y obviamente vamos a leer solamente una dimensión, pero en caso general deben validar que la dimensión sea la misma, ¿sí? Entonces, como siempre, vamos a comenzar con los utilitarios. Vamos a comenzar con Scanner, que es nuestro método, nuestro objeto a trabajar para leer, ¿verdad? En este caso, como todos son enteros, pues solamente vamos a necesitar un escáner. Cuando tengamos texto, pues sí, de pronto es mucho mejor hacer un escáner para el texto. Entonces vamos a llamarle Scanner, igual new, control espacio, Scanner, y como siempre va conectado a nuestro system.in, que es el flujo de entrada en la consola. Bien, ya tenemos entonces nuestro auxiliar para leer de la consola. Entonces vamos a empezar con los pasos. Entonces lo primero que vamos a trabajar es la lectura de la dimensión, lectura de la dimensión del vector, ¿cierto? Necesitamos esa información de parte del usuario o de los usuarios. Entonces, la lectura de la dimensión de los vectores es el primer paso para después poder crear los vectores con esa dimensión específica. Entonces, vamos a hacer la solicitud, vamos a hacer como siempre el mensaje, ¿sí? Ingrese la dimensión de la serie, y en este caso vamos a tener una variable longitud vector, también le pueden llamar dimensión, y en este caso vamos a asignar directamente lo que la persona lee a través de nuestro método nextInt. Ya saben que si van a leer enteros, pues usan nextInt y se lo pueden asignar a una variable de tipo int. Entonces en este caso tenemos ya la dimensión almacenada, ya tenemos el tamaño o el número de elementos que va a tener cada uno de nuestros vectores. Con eso cumplimos el primer paso. Vamos entonces al segundo paso. En el segundo paso lo que vamos a hacer es crear los vectores para que ya estén listos para poder ser leídos. Recordemos que no podemos leerlos antes de crearlos. Debemos primero crear cada objeto para después poder ser utilizado. Entonces en este caso vamos a hacer la creación de los vectores. Sería el segundo paso. Y en este punto entonces lo que vamos a hacer es, como ya tenemos la dimensión, pues podemos crear los dos vectores de una vez. No es necesario tener los datos previamente, y en este momento pues no los conocemos, entonces no podríamos preinicializar los vectores. Si ustedes tienen ya los datos de los vectores que desean procesar, pues no hay ningún problema. Sencillamente hacen la asignación, como ya hemos visto en otras sesiones, y es mucho más rápido. Pero como este demo es interactivo, pues entonces simplemente vamos a crear los vectores vacíos y en el siguiente paso los vamos a leer uno por uno. Entonces vamos entonces ahora a la creación. Entonces vamos a crear int los corchetes y vamos a llamar al primer vector. Entonces vamos a llamarlo lista números 1 al primer vector. Vamos a dar new, control espacio. Ya sabemos que es tipo int porque ya lo colocamos acá. Entonces le damos enter. Y como la única variable entera que hay justo antes de estas líneas es longitud vector, pues entonces Netbeans asume que esa es, y efectivamente es así. Entonces así tendríamos ya el primer vector declarado. ¿Listo? Ahí no hay más nada. El vector en este momento está vacío, está lleno de ceros, que es el estándar para los vectores numéricos, y entonces vamos a crear ahora el segundo vector. Entonces el segundo vector es muy fácil crearlo porque prácticamente es un duplicado de este, por lo menos al momento de la creación. Entonces lo voy a clonar y ahí cloné la línea y hago aquí 2, y de esta manera quedan iguales, ¿sí? Quedan totalmente iguales, y de esa forma entonces ya tenemos los dos arreglos donde vamos a almacenar nuestra información. Entonces hasta este momento tenemos dos vectores del tamaño que la persona o que el usuario haya ingresado, pero están totalmente vacíos. Vamos entonces a pasar al tercer paso. El tercer paso es la lectura de los datos. Lectura de los datos de los vectores. Sí, tenemos los vectores creados, pero están vacíos. Los vectores siempre nacen vacíos a no ser que estén preinicializados. Entonces, por esta razón, pues estos dos vectores que acabamos de crear, pues están en ceros. Necesitamos que tengan información, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la lectura. Para hacer la lectura, pues obviamente necesitamos un proceso, porque no podemos leer X elementos en una sola instrucción.
necesitamos un ciclo, como ya hemos visto en las sesiones anteriores. Como en este caso vamos a hacer dos lecturas, no vamos a pedir los dos vectores cruzados. A veces hay diseños o van a encontrar diseños donde piden dato 1, dato 2. A mí me parece un poco más confuso leer las dos series. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todos los datos de la primera serie y después vamos a tomar todos los datos de la segunda serie o el segundo vector. Es mejor hacer esta separación, me parece que es más sencillo, más fácil, y la persona que está usando el programa se confunde mucho menos que si cruzamos los procesos por ahorrar de pronto un ciclo. Entonces vamos a hacer FORI, ¿sí? F-O-R-I, tabulador, y ustedes saben que FORI es un snippet, nos regala un snippet, es un atajo, nos regala un snippet de código bastante útil con respecto al trabajo con los arreglos. En este caso él asume que el vector que nos queremos trabajar es lista números 2. Justo en este diseño no es diferente lista números 1 length a lista número 2 length, porque obviamente no tienen longitudes distintas. Pero vamos a hacer énfasis en que sería el del primero, entonces vamos a cambiarlo a lista números 1. Y esta entrada de acá pues la vamos a omitir. Entonces simplemente lo dejamos así. Este sería el recorrido desde 0 hasta lista números 1.length menos 1 de 1 en 1. El típico recorrido ascendente que tenemos con los vectores, desde 0 hasta el final del vector. Dentro entonces vamos a hacer la lectura, ¿cierto? Entonces vamos a hacer primero SOUT tabulador, y entonces ingrese el elemento del primer vector. Y aquí vamos a colocarle el condicional. Saben que siempre le coloco el índice, siempre me gusta como indicarles en qué posición vamos solicitando, por aquello de llevar un seguimiento del ciclo y también del elemento que estás ingresando. Entonces vamos a colocar aquí el ingreso del elemento del primer vector más, y ahora entonces viene la asignación. Entonces en la asignación pues lista números, en este caso control espacio 1, sería con los corchetes en la posición I porque es la que controla el ciclo. Le asignamos scanner.nextInt, que es la asignación que tomamos de la consola. Entonces la persona va a ingresar sus datos y la vamos a ir asignando uno por uno. Ya eso lo hemos visto en otras sesiones, pero recordemos que cada vector se lee dato por dato o elemento por elemento. Aquí entonces hemos finalizado con la lectura del primer vector. ¿Sí? Esta sería la lectura del primer vector, y en este caso estamos pidiendo todos los datos del primer vector, tal cual como están. ¿Sí? Así nada más. Vamos entonces ahora al segundo vector. Vamos a hacer un poquito más abajo, y es prácticamente este código. Lo que va a cambiar es la lectura número 2. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo. Entonces yo voy a copiar estas líneas y la voy a pegar acá abajo. Y vamos a hacer los cambios respectivos para que recorra ahora el segundo vector. Entonces, como vamos al segundo vector, aquí vamos a cambiar a 2, lista números 2 en el ciclo, ese es el primer cambio. Vamos a colocar acá segundo vector, ya no primero, segundo vector. La I sí no cambia. Lista números 2, aquí la I tampoco cambia, y scanner.nextInt tampoco cambia. Es decir, los cambios fueron relevantes o fueron relativos al punto donde debía ir lista números 2, y también obviamente en el mensaje, porque ya no podía decir del primero sino del segundo. Y el resto de procesos es igual, porque el recorrido de los vectores lleva el mismo ciclo y además tienen inclusive el mismo tamaño, pero en este caso pues lo vamos a hacer haciendo énfasis en que un ciclo para el primero solo o individual, y después otro ciclo para el segundo solo o individual. De esta forma entonces hemos cumplido con la lectura de los datos de los vectores. Vamos a entrar entonces al cuarto paso, que es la comparativa de los dos vectores. Ya tenemos los datos de cada vector, ya los hemos leído, pero ahora debemos entonces hacer el proceso donde comparamos los elementos para ver si en verdad todos los datos que están en el primer vector también se encuentran en el segundo vector y en el mismo orden o exactamente en la misma posición. Entonces vamos a colocar que estamos en el cuarto paso, que es la comparativa entre vectores. Listo. En este caso ya sabemos que la comparativa es una igualdad, que es el objetivo de la sesión, del demo. Entonces la comparativa entre los vectores, que es la igualdad.
Para la igualdad, como vimos en la presentación, solamente requerimos un solo ciclo. ¿Por qué solamente requerimos un único ciclo? Porque los vectores tienen exactamente la misma dimensión. Por tanto, no se requieren los dos ciclos. En los procesos donde los dos vectores no sean del mismo tamaño, sí es probable que tengamos necesidad de dos ciclos y lo más probable es que sea unos dentro del otro o anidados. Entonces, lo que se conoce como ciclos anidados. Pero en este caso, como los vectores son del mismo tamaño, ya está garantizado porque se crearon del mismo tamaño, se leyeron todos sus datos, entonces es normal que se manejen con un solo ciclo. El otro ciclo sería redundante porque al final tiene el mismo tamaño. Entonces vamos a hacerlo con un for, nuevamente for y tabulador. Aquí él siempre me coloca lista números 2. Entonces da igual en este momento con cuál hacerla, pero voy a colocarle lista números 1. Solamente por poner ese y voy a borrar la línea. Y de esta forma entonces ya tenemos el ciclo para comparar, ¿cierto? Para comparar entre vectores. Entonces con un solo elemento que encontremos que sean diferentes o que sean distintos, ya son distintos. Entonces es importante tenerlo claro para que sepamos que este proceso o esta búsqueda está más enfocada en el caso fallido, en el caso cuando no son iguales, porque es mucho más fácil determinar que no son iguales. Cuando no son iguales, pues inmediatamente ya podemos decir que no se encuentran. Entonces vamos a asumir, por defecto vamos a asumir que no son iguales, ¿sí? Entonces vamos a hacer un booleano y en la igualdad, ¿sí?, que es esta que está acá, no son iguales. Y vamos a ponerle aquí la igualdad. Entonces vamos a asumir true. Vamos a asumir que entonces en la igualdad vamos a asignarla verdadero para que cuando encontremos alguno que no son iguales, entonces ya inmediatamente pasa a falso. Es importante tener claro que nuestra prioridad es buscar que no sean iguales. Ese es el objetivo del ciclo. Es mucho más fácil porque para en realidad decir que sí son iguales, tengo que comparar todos los elementos. Y eso no puedo hacerlo previamente con un solo condicional, tengo que hacerlo con todo el recorrido. Entonces voy a asumir o voy a tratar de buscar más bien que no son iguales. Listo. Entonces vamos a hacer el if y lo que voy a hacer es que voy a comparar. Sí, voy a comparar. Entonces, ¿qué voy a comparar? Voy a comparar el elemento del primer vector, lista números 1, en la posición i, que es la variable que controla el ciclo. Voy a comparar si es exactamente igual a la lista de números 2 en la misma posición. Si yo pregunto si es la igualdad, entonces estaría buscando que sí son iguales, ¿cierto? O que estoy buscando el objetivo de que sí son iguales. Pero en este caso, a mí me interesa saber si no lo son o si son distintos. Entonces, si yo quiero dejarlo con la igualdad, pues puedo colocarle el false. Puedo colocar que esto sea igual a false y es válido. O la forma como vieron en la sesión, como vieron en la presentación, que sean diferentes. A mí me gusta más la versión con diferente porque es más corta y es más clara al momento de leer o de repasar el código. Entonces, si tenemos que el elemento que se encuentra en el primer vector en la posición i es diferente al elemento que se encuentra en la misma posición i, pero en el segundo vector, esto quiere decir que los dos vectores no son iguales. Un ejemplo, supongamos que tenemos, por decir algo, un vector con 1, 2, 3. ¿Sí? Y el segundo vector tiene 1, 3, 3. Es decir, son del mismo tamaño, pero tienen un elemento distinto. Miren. El 1 con el 1 sí son iguales, están en la misma posición y son iguales. El último 3 con el último 3 sí son iguales, están en la misma posición y son iguales. Pero el elemento de la mitad, que es el de la posición 1, en el primer vector sería 2 y en el segundo vector sería 3. Cuando él vaya a hacer esta comparativa con la posición 1, que es la que en este caso es distinta, este elemento que está acá sería el 2 y este elemento que está acá sería el 3. Y ahí les va a decir enseguida que son diferentes, porque 2 es diferente de 3. Y en ese momento ya se sabe que los dos vectores son diferentes. Entonces, esa es la lógica de este for. Entonces, si es así, pues entonces hacemos cambiar de igualdad y colocamos que es falso. ¿Listo? Entonces, inmediatamente podemos decir ya con toda la confianza que no son iguales. Y aunque el proceso pueda seguir, ya sabemos que no son iguales. Si alguien quiere un poco más de eficiencia, puede terminar el ciclo, puede hacerlo de pronto con un break o puede colocar el switch
esta variable que tenemos acá igualdad, la puede colocar dentro de las condiciones del for y también puede terminarlo. O también lo puede diseñar con ciclos, mientras que sí, ya eso depende del diseño que la persona desee, que el programador desee. Entonces, en este caso, recorremos los dos vectores al mismo tiempo, buscando que exista una casilla que en la misma posición tenga los elementos distintos. Con una sola casilla que se cumpla eso, ya son distintos. De todas formas, al momento de terminar, debemos darle a la persona la información, debemos darle un mensaje, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el condicional, if else. Vamos a hacer if else tabulador. Entonces, si igualdad quedó en true, si quedó verdadero, quiere decir que él nunca entró a este ciclo, nunca entró a este if. Entró al ciclo, pero no al if. Nunca se cambió a falso y por tanto los vectores son iguales. Entonces, puedo hacer un so y decir los vectores son iguales. Y en el si no, obviamente es lo contrario. Los vectores no son iguales. Porque si igualdad es falso, quiere decir que en alguna oportunidad dentro del ciclo esto se volvió cierto, se encontraron dos elementos en la misma posición pero en diferente casilla y la igualdad se le asignó falso y por tanto enseguida ya no son iguales. Esa es la lógica del ejercicio del demo y entonces vamos a proceder a hacerle la prueba. Si vamos a probar con una pequeña versión, vamos a probar de nuestro código para que veamos que funciona, ¿cierto? Siempre hay que hacer la prueba, siempre hay que mirar si funciona porque podemos creer que está bien hecho o que funciona bien, pero hasta que no lo probamos, hasta que no hacemos la prueba con datos reales, con datos de prueba, pues entonces no sabemos si en verdad nuestro código funciona o no funciona. Entonces vamos a ejecutarlo, clic derecho, run file, y en este momento entonces vamos a hacer pruebas con algunos vectores prototipo. ¿Sí? Entonces la dimensión de la serie, no vamos a hacer una dimensión muy grande porque entonces daríamos muchos datos. Entonces vamos a hacer una dimensión pequeña, vamos a darle que la dimensión sea 3, enter. Entonces miren que me va a empezar a pedir el primer vector. Entonces si yo digo que la dimensión es 3, me debe pedir 3 elementos para cada vector, el 0, 1, 2 de cada vector. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la prueba que les muestra acá. Vamos a hacer primero 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese sería el primer vector. Miren, aquí está, el que estábamos hablando aquí en el comentario. Y ahora vamos a ingresar el segundo vector, que sería este. Nuevamente él va a pedir las posiciones 0, 1, 2, que son las 3 que tiene el vector, en este caso el segundo. Entonces vamos a darle este orden, ¿no? Vamos a darle 1, 3, 3. Inmediatamente nos responde los vectores no son iguales. Es decir, definitivamente no son iguales porque hay un elemento que no los vuelve igual. Es decir, esta posición no es igual. Vamos a repetirlo. Vamos a volver a ejecutar. Y vamos entonces a darle a la dimensión. Vamos a darle 4. Y vamos ahora a usar dos vectores que son iguales. ¿Sí? Vamos a darle que sean iguales. Entonces vamos a 2, 4, 6 y 8. O sea, los pares a partir de 2. Y en el segundo vector vamos a darle los mismos números y en el mismo orden. 2, 4, 6 y 8. Exactamente en el mismo orden, ¿sí? Tal cual. Y miren que entonces ahora sí los vectores son iguales. Tal cual como habíamos hablado, si tú le das los mismos elementos en el mismo orden, los vectores deben responder que sean iguales. ¿Sí? Ahora sí, de pronto, que no me acuerdo lo que ingresé en el vector. Si ustedes quieren, pueden mostrar los vectores antes de la igualdad. ¿Sí? Yo puedo de pronto aquí hacer un sort y puedo decir, por ejemplo, lista 1. Y se acuerdan de arrays.toString. Este es un método utilitario que ya hemos usado. Arrays.toString. Voy a enter. Y voy a mostrar entonces lista números 1. Control espacio. Y la segunda la clono, ¿sí? Tal cual. Y voy a colocar acá lista 2, porque esta sería para la lista 2 y aquí también lista 2. Entonces de esta forma me está mostrando los vectores antes de mostrar el resultado, por si de pronto alguien quiere tenerlo un poquito más claro. Entonces vamos a darle Shift F6 para ejecutar. Bien. Entonces vamos a darle un tamaño de 3 y voy a darle los vectores 3,
10 y menos 1. Y en el otro voy a darle 2, 10 y 4. Y ahí están los arrays toString mostrándonos la información. Miren que la primera lista es 3, 10, menos 1, la segunda lista es 2, 10, 4. Y efectivamente, pues estamos también viendo directamente en nuestra consola que los vectores no son iguales. Entonces, de esta manera vemos que nuestro programa funciona tanto para la igualdad como para la no igualdad de los vectores. Y con eso concluimos el primer demo de esta sesión. Vamos entonces ahora a pasar a hacer la segunda operación o el segundo ejercicio para después terminar la entrega de la sesión. Estamos entonces de regreso con nuestro segundo demo, que sería elementos comunes, que es la segunda presentación, la segunda sección que vimos en la presentación, para revisar exactamente cómo se implementa ese tipo de diseño. ¿Sí? Entonces creamos una clase en el mismo paquete EducuVectores 3, que en este caso llamamos elementos comunes, y el objetivo del demo es diseñar un programa que identifique los elementos comunes entre dos vectores de cadenas. En este caso vamos a trabajar con vectores de cadenas para que también vean cómo se hace la implementación con objetos, ¿cierto? Entonces vamos a adicionar nuestro método main, pcm tabulador, como es usual, y como sabemos, pues necesitamos entonces siempre declarar nuestro escáner. Vamos a hacer un proceso similar al pasado, es decir, solicitar primero la dimensión de los vectores, que en este caso no necesariamente igual. Después haremos la lectura de los dos vectores y después haremos la comparativa buscando el resultado que deseamos, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a trabajar primero el escáner de la dimensión, control espacio, el escáner igual new. Y este es el escáner que vamos a usar para la dimensión de los vectores. En este caso escáner, y ya saben que va conectado a system.in. Los escáneres siempre van conectados a ese flujo. Listo. Podemos crear de una vez el de texto, si lo desean, no hay ningún problema. Vamos a crearlo de una vez. Scanner, vamos a llamarlo escáner texto. Este es el que vamos a usar solamente para leer el contenido de cadenas, para evitar cruces con el otro. New scanner, y también va a estar conectado a system.in. Los dos escáneres son similares, solo que los dos objetos se usan por separado. Entonces ya tenemos nuestros dos auxiliares para leer de la consola y vamos entonces con los pasos. Entonces el primer paso es la lectura de la dimensión, ¿no?, de los vectores. En este caso, como la dimensión, a diferencia del problema anterior, la dimensión acá no es exactamente igual, no es estrictamente igual. Los vectores no tienen por qué ser iguales, entonces debemos leer dos dimensiones, una para el vector 1 y una para el vector 2. Recordamos que en igualdad solamente leímos una, entonces aquí vamos a leer las dos. Entonces vamos a hacer south tabulador, y entonces ingrese la dimensión del primer vector, en el que hablo ya de solamente un único vector. Entonces en este caso vamos a llamar longitud vector 1 igual, y aquí hacemos scanner.nextInt. Esta parte ya la hemos hecho, ya sabemos que tomamos entonces la lectura o el número que la persona ingrese por la consola. Ese sería el ingreso o la lectura de la dimensión del primer vector. Así tal cual hay que hacer entonces la segunda, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar, copiamos, pegamos y vamos a hacer los cambios respectivos. Entonces en este caso sería del segundo, en el segundo mensaje obviamente para que sea diferente, y acá vamos a cambiar a 2. ¿Listo? Esos serían los cambios porque el resto del diseño es igual. Entonces este sería el primer bloque de instrucciones que estaría enfocada en la lectura de la dimensión de los dos vectores. Se lee primero la dimensión del primer vector, después se lee la dimensión del segundo vector, y de esta manera quedan ya separados. ¿Sí? Entonces entraríamos al segundo paso, que sería la creación de los vectores. Ya tenemos la dimensión, pero ahora entonces debemos crear las estructuras, porque si no tenemos estructuras, pues entonces ¿cómo hacemos para poder almacenar la información? Entonces necesitamos crear los vectores. Entonces para crear los vectores ya tenemos la dimensión, entonces como en este caso son de cadenas, entonces debemos colocar string, los corchetes, entonces voy a colocar en este caso puntualmente, como tenemos, entonces vamos a llamar lista cadena 1, que es igual new, y le doy control espacio para que de una vez me arroje el constructor del vector, que en este caso él asume que es longitud vector 1, pero en realidad, perdón, 2, pero en realidad es longitud vector 1. Entonces aquí voy a cambiar el 2 por el 1 y punto y coma.
Entonces, miren que la construcción del primer vector, lista cadena 1, que es de strings, va conectado a la dimensión longitud vector 1, que fue la que le dijimos a la persona que era la dimensión del primer vector. Y así tal cual entonces vamos a hacer la del segundo. Pues como es muy similar, pues entonces clonamos y aquí sería 2 y aquí sería 2. Miren que el cambio simplemente es en el número, o sea, es la conveniencia de hacer las variables que se llamen similar, y entonces ya tengo los dos vectores creados de forma correcta. Importante que el primero sea longitud vector 1 y que el segundo sea longitud vector 2. Entonces así son distintos y los datos también van a ser diferentes. Por tanto, es importante que sea claro eso, que no vayan a crear los dos vectores del mismo tamaño, como pasaba en la anterior. Si aquí son distintos. Entonces vamos al tercer punto. El tercer punto es la lectura de los datos de los vectores. Los vectores deben ser leídos, ¿sí? Hay que procesar la información de la persona, entonces, o del usuario, entonces hay que pedir los datos. Ya tenemos los tamaños, ya tenemos creados los vectores, entonces hay que empezar a leer cada uno de los datos. Entonces vamos a leer el primer vector, entonces vamos a hacer for, ya saben que es for y tabulador. Como lista cadena es el último vector, entonces se le pone lista cadena 1, pero en este caso no es lista cadena 1, lista cadena 2, sino lista cadena 1. Entonces ahí cambio y borro esta línea y queda así. Entonces el primer recorrido lo vamos a hacer hacia lista cadena 1 y por eso el ciclo va desde 0 hasta lista cadena 1.length menos 1 de 1 en 1. De esa forma entonces recorremos el primer vector. Y por tanto vamos entonces a hacer la asignación. Acá hacemos la petición. Entonces hacemos show tabulador, ingrese el elemento, voy a colocar aquí el contador del primer vector. Vamos a cambiar un poquito el formato. Listo, ahí está. Entonces ahí cambiamos. Ingresa el elemento contador del primer vector para indicar que estamos leyendo solamente el primer vector. Ustedes también pueden cambiar el mensaje, pueden colocarlo de otra forma, pero en este caso pues vamos a cambiarlo así. Y acá entonces vendría la asignación. Entonces lista cadena 1, control espacio, en la posición I se le asigna, y aquí es muy importante, ojo, aquí sí un ojo muy delicado, que usemos el otro escáner. Como estamos leyendo cadenas, entonces usamos el escáner texto, no el escáner. Y acá entonces hacemos uso de next line. ¿Listo? Porque estas son cadenas las que estamos leyendo y las cadenas son una frase o un párrafo. Entonces pueden ser muchas palabras, muchos caracteres. Por tanto es mejor hacer next line para que tome todo lo que la persona ingresa sin ningún problema. Y así entonces asignamos a la posición I de lista cadena 1 los elementos. Hasta ahí entonces llevamos la lectura del primer vector. Así tal cual es la lectura del segundo vector. Entonces voy a duplicar esto. Selecciono aquí, control espacio. Y copio. Y pego. Entonces acá vamos a hacer los cambios. Esta es la lectura del segundo vector. Entonces hagan los cambios respectivos. Aquí sería 2. Aquí sería no primer, sino segundo. Y acá no sería lista cadena 1, sino lista cadena 2. De esta manera entonces cumplimos con el segundo ciclo. Importante que el segundo ciclo vean que quede conectado a lista cadena 2.length, que indique e ingrese el elemento del segundo vector y que el vector leído o el vector asignado sea lista cadena 2. Eso es importante porque si no de pronto pueden tener una duplicación y van a quedar los vectores cruzados. Entonces el vector 1, si se dan cuenta, se lee por su lado, el vector 2 se lee por su propio ciclo, o sea, no tiene un cruce este con este. Y de esa manera se garantiza que los elementos puedan ser iguales o diferentes. Entonces listo, con esto terminamos el tercer punto y vamos entonces al cuarto paso. El cuarto paso es la comparativa. La comparativa de los vectores. Pero en este caso lo que estamos buscando son los comunes. ¿Sí? No es la igualdad como en la comparativa o en el proceso anterior. Acá lo que importa es cuál elemento aparece tanto en lista cadena 1 como en lista cadena 2. Y para eso no puedo hacerlo con un solo ciclo, comenzando porque los vectores no son del mismo tamaño. Y como no son del mismo tamaño, pues no puedo hacer un solo recorrido, porque lo más probable es que un vector sea más extenso que el otro. Y al hacer un solo ciclo,
fácilmente solicitaría una posición o solicitaría un elemento que no existe en alguno de los dos. No sé exactamente el cual, pero probablemente va a ser así. Y lo más probable es que el caso general sea que sean distintos de tamaño. Pero por esa razón no puedo hacer uso de un único ciclo. Me toca hacer dos ciclos. El primer ciclo para el primer vector y el segundo ciclo para recorrer el segundo vector. Es lo que llamamos una búsqueda cruzada. Eso lo hablábamos en la sesión de la presentación. Entonces vamos a hacer el primer ciclo. Vamos a hacer for i. Y ya saben que por la forma como trabaja for i, él recorre lista cadena 2. Entonces aquí vamos a cambiar lista cadena 2, vamos a cambiar lista cadena 1. En realidad el orden no importa, pueden hacerlo también lista cadena 2. Pero por cuestiones de organización vamos a hacerlo 1 y 2. Entonces así ya tenemos el primer for, va desde 0 hasta lista cadena 1.length menos 1. Ese sería el ciclo externo o el ciclo que controla al primer vector, ¿sí? Tal cual. Ahora entonces vamos al segundo for. Entonces dentro de este for, o sea, miren dónde está el cursor está dentro del for, hago otra vez for i. Eso es lo que se llama un ciclo anidado. For i tabulador. Y NetBeans lo que entiende es que obviamente i ya fue usada y miren que entonces me da un for pero con un índice j. Porque la variable cuando se trabaja con ciclos anidados no se puede repetir. Si ya tú tienes un ciclo externo con la variable i, en este caso no puedes tener otra vez la variable i internamente. Debes tener variables diferentes para los ámbitos distintos. Entonces en este caso hay que trabajarlo con j. Nuevamente él aquí hace lista cadena 2, pero en esta oportunidad sí me interesa que sea esta lista cadena 2 length, por lo tanto lo voy a dejar así. Simplemente voy a borrar la línea que incluye el snippet en la mitad. Y así entonces tengo los dos ciclos. Este es el ciclo externo, ¿sí? Este que está acá lo voy a marcar acá, se llama ciclo principal. Y este que está acá es el ciclo interno o secundario. ¿Sí? Entonces, por cada repetición del ciclo principal, se repite todo el proceso para el ciclo secundario. Entonces, como el ciclo externo está enfocado o está conectado al primer vector, cada elemento del primer vector va a ser buscado en todo el segundo vector, que es lo que hace el otro ciclo. Y de esa forma, cada vez que encuentra uno, pues inmediatamente lo procesa o hace la operación que ustedes consideren. En este caso, para este demo, lo que vamos a hacer es sencillamente mostrarlo. Vamos a mostrar los comunes, vamos a mostrar por consola los comunes. Pero es muy dado o es muy popular que guardemos los elementos que encontramos. Y en este caso, pues crearíamos un tercer vector o una tercera estructura que nos haga el proceso o nos haga digamos, la tarea de guardarnos la información. Porque es probable que a veces, o muy probable que después de que tengamos los comunes, hagamos alguna operación con los comunes. En este caso solamente los vamos a mostrar. Entonces vamos a hacer el if y vamos a hacer la comparativa. Entonces, ¿cómo es la comparativa? Pues vamos a comparar si lista cadena 1 en la posición i. Aquí es muy importante que sea i, porque es el que está controlando lista cadena 1. Miren, que está acá afuera. El externo es igual, como no son números, de usar equals. ¿Sí? Acuérdense que yo les dije cuando son objetos de usar equals. Entonces coloco punto equals, que es el método equals, y acá coloco el segundo elemento que sería lista cadena 2, pero en la posición j. Y muy importante acá que sea j. Ojo, lista cadena 2 va con j, lista cadena 1 va con i. Para que lista cadena 1, que es recorrida por i, entonces encuentre todos sus elementos, y lista cadena 2 que va recorrida por j, entonces encuentre todos sus elementos. Si llegan a cruzar las posiciones o si llegan a cruzar los índices, es probable que les lance un error y les diga que solicitaron una posición que no existe o que no aparece dentro del vector, porque como habíamos hablado, es probable que un vector sea más extenso que el otro y por tanto no tengan todas las posiciones que de pronto se tendrían o se pensarían. Entonces de esta manera ya tenemos la condición para cuando un elemento es igual al otro. Entonces cuando aquí nos interesa es la igualdad, aquí sí me interesa que los dos sean iguales, entonces me interesa dejarlo el condicional así, cuando se cumple la igualdad. Y en ese caso, pues como dijimos ahorita, hace muy poco, pues solamente vamos a mostrar la información. Entonces vamos a hacer un sort y vamos a decir elemento común, dos puntos, y vamos a colocar, pues podemos colocar cualquiera, pero vamos a colocar el del primero. Esta cadena sub i. Entonces vamos a mostrarle los elementos comunes a medida que los vamos encontrando.
Como estamos trabajando en consola, esto es viable. Ya cuando lo hagan a versión de métodos, pues entonces sí, probablemente el método va a almacenar esta información en una subcadena o mucho mejor en una estructura diferente. Pero en este caso, pues vamos a trabajarlo vía consola y entonces vamos a mostrar la información directamente aquí. Es lista cadena 1, sub i, el que se está mostrando, como elemento común. Esto va a recorrer todo el vector 1, ¿sí? Cada elemento del vector 1 va a ser buscado en el vector 2 y vamos a ir mostrando los comunes, ¿sí? ¿Qué pasa? Que es posible que no haya comunes, ¿sí? Es posible que no haya comunes. Eso también nos pasó en la sesión 2, que cuando de pronto no se encontraba el elemento, ¿se acuerdan? Entonces, por esa razón, de todas maneras, vamos a hacer la salvedad y vamos a colocar una bandera. ¿Sí? Vamos a colocar un indicador para saber si de pronto se encontró. Entonces, en este caso, vamos a ver en no comunes, vamos a llamarlo. Y obviamente por defecto hay que ponerle algo, ¿no? Entonces vamos a colocar true. Vamos a asumir para la bandera que no comunes es true. Y cuando encontremos a un común, entonces esa bandera la cambiamos. La colocamos en false para indicar de que efectivamente sí aparece como tal el elemento. Oh, perdón, aquí. Este es minúsculo. Listo. Entonces ahí ya hacemos el cambio para que sepamos que si por alguna razón vamos a hacer la pregunta y encontramos alguno, pues eso ya no, si no comunes dio falso. Y vamos entonces a hacer después del for, miren dónde lo hacemos, ¿sí? Después del for final, después de los dos últimos for, vamos a hacer un espacio. Entonces preguntamos, ¿sí? Si no comunes, o sea, es decir, si no comunes quedó en verdadero, quiere decir que recorrió a todos los elementos y nunca entró aquí, porque nunca la cambió a falso. Y si nunca la cambió a falso, significa que no hay comunes. Entonces, en este caso, mejor decirle a la persona, los vectores no tienen elementos comunes. Es lo más sano para que la persona pues también tenga un resultado en caso de que no haya intersección, porque es posible que se dé eso. ¿Sí? Si quieren mostrar los vectores tal cual como hablábamos en la sesión pasada, en el ejercicio pasado, también los pueden hacer. ¿Sí? También pueden mostrar los elementos y podrían hacer de pronto el despliegue aquí, o si lo quieren hacer antes de que aparezcan los comunes, pues también pueden hacerlo. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces vamos a darle run file, vamos a probar, ahí terminamos la implementación. Entonces me va a pedir la dimensión del primer vector, entonces vamos a probarlo con un vector obviamente no tan grande, entonces vamos a hacerlo de tamaño 4 y vamos a colocar la dimensión del segundo vector. Miren que puede ser diferente, puede ser más pequeño, puede ser más extenso, depende de lo que ustedes deseen. Entonces vamos a colocarle una dimensión diferente, vamos a colocar que es de 3. Entonces el primer vector es de 4, el segundo vector es de 3. Listo. Eso quiere decir que para el primer vector me va a solicitar 0, 1, 2, 3. Para el segundo vector me va a pedir 0, 1, 2. Entonces aquí está pidiendo el primer vector. Entonces en este caso vamos a colocarle Java, programa, texto y NetBeans, por ponerlo. Listo. Miren que todo eso es del primer vector. Ahora empieza con el segundo vector. ¿Sí? Ingresa el elemento del segundo vector. Aquí es donde viene entonces, ustedes pueden jugar con los comunes, pueden repetir elementos o si no quieren pueden no repetir ninguno. Este me va a pedir 3, entonces solamente lo va a dar uno igual. Voy a repetir donde dice programa. Entonces voy a darle casa, como segundo elemento darle programa y después voy a darle Colombia. Y en este caso me dice que los vectores no tienen elementos en común. ¿Sí? Los vectores no tienen elementos en común. ¿Por qué no tienen elementos en común? Porque acá dice tal cual Java, programa, texto, NetBeans. Yo escribí mal el programa acá. Y acá dice casa, programa y Colombia. Es decir, no encontró ninguno igual. Y miren que los vectores no tienen elementos en común. Listo. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a colocar dimensión 3 en el primero y dimensión 4 en el segundo. No hay problema en la dimensión. Entonces en el primero vamos a darle casa, hola, Java. Ese sería el primer vector. Y vamos al segundo vector. Entonces en el segundo vector vamos a colocar dos iguales. Vamos a colocar casa, tiempo, hola y programa. Listo. Y entonces nos hemos encontrado con la situación de que hay dos elementos comunes, casa y hola.
¿sí? En el primer vector está casa y en el segundo vector está casa. En el segundo vector está hola y en el primero también está. Y por eso les decía, bueno, de pronto me gustaría ver los vectores. Entonces en este caso vamos a colocarlos aquí. Vamos a hacer south en este pedazo. Lista 1. Otra vez hacemos arrays.toString, ya saben que es nuestro método auxiliar. Y aquí colocamos lista cadena 1 y lo clonamos, lista cadena 2, para que sea más claro para el usuario, porque de pronto el usuario ya se le olvidó, de pronto si el vector es muy largo se le olvidan los que están arriba y de pronto es aburrido ir subiendo en la consola. Entonces vamos a darle run file y en este caso voy a darle la dimensión igual, no es obligatorio, pero voy a darles igual, voy a darle 3 y 3. Entonces primer elemento, entonces vamos a probar otra vez, casa, hola, Java. Y en el segundo vamos a darle, por ejemplo, Colombia, texto, hola. Y miren que el elemento común que arroja es hola. ¿Sí? Es la única palabra que aparece tanto en la primera lista como en la segunda lista. En la primera lista está formada por casa, hola y Java. Y en la segunda lista está formada por Colombia, texto y hola. Miren que los vectores no son del mismo tamaño. El primero es de 3, el segundo es, o sea, no son del mismo contenido, perdón, son del mismo tamaño. En este caso son de 3. Pero no está la información en la misma posición. Miren que hola está en la posición 1 del primero y en este caso hola está en la 2. Es decir, ni siquiera tienen que estar cruzados exactamente o sincronizados con la posición. Desde este punto de vista es una búsqueda cruzada. Ese es el demo que queríamos que tuvieran. Obviamente pueden probar con diferentes opciones. Y en este caso entonces vamos a dar 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer el segundo vector. Entonces en el segundo vector vamos a hacer 4, 5, 6, 7. Son totalmente distintos. Entonces ahí está. Entonces lista 1 es 1, 2, 3. Y miren que es diferente 4, 5, 6, 7. Y no tienen ningún elemento común. Entonces de esta forma pues vemos que nuestro programa responde exitosamente, que no tiene ningún problema. Y que tanto cuando encuentra elementos, cuando no encuentra elementos, pues también responde. Y con esto también entonces terminamos nuestra sesión. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado y esperamos contar con ustedes en una futura oportunidad.